Saludos. Titulamos este vídeo Secretum Secretorum 10 F. Origen. Geometría simple profunda 08 F. Entonces, en primer lugar, decir que nos sentimos contentos por estar transmitiendo y compartiendo esta información que nos da a nosotros y pensamos que a algunas personas comprensión de la totalidad. Y sabemos que la mente actual, en el aspecto físico o científico, está adoctrinada a no considerar precisamente, a no considerar al autor precisamente del mundo material, que le podemos decir creador, le podemos decir Dios o le podemos decir fuente. Nosotros preferimos la palabra fuente origen que sobre todo mana desde nuestro interior. Y nosotros estamos haciendo y desarrollando toda esta teoría que nos da una comprensión que pensamos que nos da la mayor aproximación a la verdad. La estamos haciendo desde un principio precisamente contando con esta fuente imperceptible. Entonces, en este vídeo nosotros vamos a analizar el modelo oficial del campo magnético terrestre, el modelo establecido, y lo vamos a comparar con el modelo cóncavo-convexo, que es el que nosotros estamos compartiendo. Entonces, tenemos que decir, refiriéndonos precisamente ya a este campo magnético, que interpretamos la inclinación de las líneas de fuerza magnéticas desde su acercamiento al punto de emisión de la fuente. Entonces vamos a ir viendo y desarrollando que precisamente una brújula, al ir desplazándose, por ejemplo, hasta en el hemisferio sur, pues se va la inclinación, porque ahora ya lo vamos a ver de un modo más completo en relación con el vídeo anterior. Entonces lo vamos a ver de un sentido tridimensional. Entonces esa aguja va elevándose hasta llegar a la zona del ecuador, que es donde está evidentemente y coherentemente con toda nuestra teoría el punto de la fuerza emitiva. Entonces hasta ahí va elevándose, pero a partir de ahí en el hemisferio norte pues va inclinándose hacia abajo, va descendiendo la inclinación de la brújula, y entonces eso nosotros lo interpretamos coherentemente con toda nuestra teoría. Entonces vamos a ver la interpretación oficial, pues nos dice que simplemente a lo mejor esa elevación y descenso pues indica un desplazamiento. Nosotros decimos ese desplazamiento es en un único sentido y no refleja la realidad. Entonces nosotros decimos las líneas de fuerza que se reflejan sobre todo en la imantación o en la dirección de las brújulas. Estas líneas de fuerza reflejan, y esto es importante y novedoso para las personas, pero segundo es de nuestra teoría, que no es nuestra, es de la conciencia, pues estas líneas de fuerza reflejan esferoides, pero esferoides que siempre van en sentido par. Nunca se puede encontrar uno únicamente, porque precisamente dijéramos así, la fuente establece dos polos. Pues entonces estas fuerzas reflejan esferoides, y estos esferoides, uno en relación con el otro, pues son cóncavo-convexos, coherentemente con toda nuestra teoría, pero eso en formas, dijéramos así, que serían imperceptibles, pero terminarían precisamente estos esferoides pues concretándose en el modelo de la Tierra cóncava convexa. Es decir, llega un momento en que se hacen materiales, y esa es la creación de nuestra realidad. Entonces nosotros decimos, y estamos diciendo de un modo rápido, pero que debe meditarse, pero en realidad las personas que vayan viendo estos vídeos irán comprobando que todo es un mismo esquema, hasta que llega a captarse realmente. Entonces decimos que el recorrido espaciotemporal en esta dimensión, pues y en la Tierra cóncava convexa y en la realidad, pues se produce desde el centro a los polos. Esto para dar ya el esquema simple y sencillo que clarifica. El recorrido espaciotemporal se produce desde el centro a los polos, y esto sería la simultaneidad, que es imperceptible, y este es el aspecto difícil dijéramos así, de llegar a comprenderlo.
porque estamos adoctrinados simplemente en lo material. Entonces lo imperceptible pues se nos dice que no tiene existencia. Entonces decimos, entonces este recorrido se produce desde el centro a los polos, y eso sería la simultaneidad imperceptible. Y paralelamente y simultáneamente también desde polo a polo, y esto sería ya la sucesión perceptible, que eso es lo que nosotros percibimos. Lo percibimos en el imán y lo percibimos en el movimiento del Sol, porque todos son sucesión. Y esa sí es perceptible, pero nosotros decimos, para entender realmente la realidad, pues tenemos que también tener en cuenta este aspecto paralelo que es la simultaneidad. Repetimos, esta simultaneidad se produce desde el centro a los polos, y la sucesión se produce de polo a polo. Entonces eso es lo que vamos a ir desarrollando. Entonces estamos viendo aquí el esquema principal, el esquema de este vídeo, en el cual nosotros consideramos que lo más importante, o que realmente aclara de una manera sencilla, pero difiere de lo establecido, es que simplemente considerar que el recorrido imperceptible es el que se produce desde el centro a los polos, tanto en los imanes como en la Tierra. Y esa es realmente lo que tenemos que ir considerando. Entonces nosotros hemos dicho en el vídeo anterior que íbamos a presentar este honesto canal que nos ofrece para que cualquier persona, también ya dijimos, que pueda realizarlo con su experiencia con las limaduras de hierro para ver las líneas de fuerza que se producen en un imán. Pues muy bien, aquí tenemos las señas para buscar este vídeo, del cual tomamos y agradecemos estas imágenes, que sería poniendo en YouTube el título Imanes permanentes, campo y líneas de fuerza. Se las puede ver del canal Julio Germán Rodríguez Ojeda. Entonces de ahí están tomadas estas imágenes que estamos viendo. Un imán en barra, sencillo, el más elemental, polo norte y polo sur, pero ya hemos dicho en el vídeo anterior que la fuerza de emisión del campo magnético, volvemos a ratificarlo para entenderlo, que se producen desde el muro de Bloch, que estaría aquí en el centro, y va a los polos, y esto sería la simultaneidad. En cambio, el movimiento que va de polo a polo, pues esto sería la sucesión, y eso es lo que en nuestra dimensión únicamente percibimos. Todo lo que percibimos son sucesiones. La sucesión del Sol, vemos salir el día, durante el día la iluminación, y después vemos la oscuridad. Todo es sucesión, pero tenemos que concebir que paralelamente y creativamente pues está la simultaneidad. Entonces hemos visto que nosotros dijimos que precisamente para considerar el verdadero agente, que es donde está, dijéramos así, la mecánica de la divinidad emitiendo y creando, pues sería en el centro. Así, por ejemplo, tenemos arriba también de ese mismo canal pues un imán de herradura, que entonces en el imán de herradura pues los polos, pues como se repelen, pues aquí estamos viendo que lo que predomina es la parte blanca, porque está emitiendo y está separando de sí, porque entonces la fuerza también lo que hace fundamentalmente en su creación es separar dos polos. Pues vemos que predomina el espacio vacío de la fuerza. Ahí es donde está realmente la fuerza. Se traslada, porque es algo vivo, dijéramos así, entre comillas, se traslada desde el punto neutro a donde tiene que usarse, aquí, separando precisamente, o actuando en la separación de los polos. Lo mismo que en la parte inferior vemos dos imanes enfrentados por el mismo polo. Este sería polo norte y polo norte. Pues muy bien, los juntas los dos y ves que aquí separándolos es donde se concentra entonces la fuerza creativa, y eso nos ratifica de una manera simple y sencilla para el entendimiento que ahí precisamente en el muro de Bloch es lo que hay que considerar, que es desde donde se emite, donde se produce el movimiento, para poder entender también el movimiento que se produce de las líneas de fuerza en la Tierra y en toda la realidad. Entonces también, para ir de un modo rápido, recomendamos este PDF poniendo que tiene este título, Campo Magnético Terrestre y Declinación Magnética UNAM, y aquí están las señas, porque hemos considerado que es un PDF que es muy aclarativo, y entonces hemos tomado imágenes suyas que agradecemos para
para centrarnos precisamente en la oficialidad. Entonces aquí ya se nos plantea que hay dos polos en realidad, uno es el polo magnético y otro es el polo geográfico, pero además también se nos plantea que la ubicación de los polos va variando, como ya conocemos, va variando e incluso pues hay que considerar no solamente estos dos polos, sino incluso en cada porción, pues también es algo más complicado, pero nosotros tenemos simplemente que coger la generalidad para simplificar. Entonces, sabemos que entonces existen dos polos, uno el magnético, que son las líneas de fuerza, y otro el geográfico, y que difieren. Y esto tendría que tener relación también, pero que no lo vemos indicado en ninguna parte, con la inclinación del eje terrestre, porque esto también es, dijéramos así, una separación o una inclinación, y como todos son fuerzas electromagnéticas tendría que estar relacionado. Pero ahora mismo aquí no es el momento de entrar en esa cuestión, sino simplemente ver que este es el modelo oficial. Y entonces también nos dice que ¿dónde estarían los polos magnéticos? Pues nos dicen donde las líneas de fuerza están totalmente verticales. Y esas líneas de fuerza totalmente verticales las percibimos con la brújula. La aguja de la brújula en el punto que está totalmente vertical, pues ahí en ese punto es donde estaría el polo norte magnético y el polo sur magnético, y va variando, como ya decimos. Entonces, el campo magnético terrestre pues sería precisamente el constituido por estas fuerzas y por estas líneas de fuerza electromagnética. Y entonces aquí esto es importante para ir ya entendiéndolo y comparándolo con la teoría y con el movimiento en los imanes, vemos que la brújula, como estamos viendo aquí, pues aquí está totalmente vertical. Por eso formaría un ángulo de 90 grados, porque está en uno de los polos magnéticos, y aquí exactamente igual. En cambio, en el ecuador, este es el ecuador, pues aquí consideramos que está mal colocada, debería de estar colocada también en horizontal. Pues aquí precisamente es el punto donde está, que nosotros consideramos la emisión principal de la fuente. Pero aquí lo que nos interesa saber es que entonces este PDF, el investigador hace bien en no considerar el recorrido, como hemos visto en el vídeo anterior, sino él simplemente plantea lo que presentan fenomenológicamente las brújulas, tanto en el hemisferio sur como en el hemisferio norte. Y entonces lo que percibimos es que del hemisferio sur al ecuador, pues la aguja va elevándose, como estamos viendo aquí. Cuando más cerca esté, pues este tiene una elevación de 60 grados. Cuando llega aquí, pues serían 90 grados, evidentemente. Si sigues acercándote al hemisferio, pues va descendiendo, pero sigue elevada con 30 grados. Cuando llegues a este punto aquí, pues este sería el punto neutro. Ahora, a partir de aquí en el hemisferio, pasando el ecuador y en el hemisferio norte, pues resulta que la aguja en vez de inclinarse hacia arriba, se inclina hacia abajo. Entonces aquí tenemos 30 grados de inclinación hacia abajo, distinta a la del hemisferio sur. Aquí 60 grados de inclinación hacia abajo, y cuando llegue aquí pues serán 90 grados de inclinación hacia abajo. Por eso en esos puntos que se nos ha dicho, y eso sí es real y es constatable, cuando sea una inclinación vertical de 90 grados, ahí es donde están los polos magnéticos. Y eso realmente la oficialidad pues interpreta como aquí existe una elevación y aquí un descenso, pues simplemente interpreta la sucesión, que aquí se ha elevado y aquí desciende y se mete. Es decir, es como si aquí naciese, se elevase y se proyectase entrando en el polo norte. Ese sería el recorrido que hemos visto en el vídeo anterior. Este PDF es más real y realmente simplemente él manifiesta lo fenomenológico, pero no te pone ese recorrido, y en ese aspecto consideramos que hace muy bien. Entonces, este mismo PDF nos diría, pues aquí está especificado más claramente hacia cuál polo apunta la brújula. Pues nos dice: una aguja imantada se orienta paralela a las líneas de fuerza del campo magnético, y aquí viene lo importante, hacia abajo en el hemisferio norte, como acabamos de ver, y hacia arriba en el sur, con inclinaciones de 0 grados en el ecuador y 90 en los polos. Entonces nosotros decimos, esa inclinación de 0 grados en el ecuador precisamente está reflejando la fuerza proyectiva del centro o el muro de Bloch del imán. Ahí es donde se proyecta, y entonces
entonces pues forma una inclinación de cero. Dijéramos que lo está separando lateralmente. Ese sería el recorrido de este a oeste, o la línea del horizonte. Entonces, esto es totalmente coherente con toda nuestra teoría, evidentemente. Y aquí estamos viendo una representación, las líneas, que precisamente esas inclinaciones pues están dadas aquí en línea amarilla cuando la aguja pues va elevándose, y en línea azul cuando va descendiendo. Pero nosotros decimos, aquí en el centro está el muro de Bloch, igual que aquí separa estas dos mitades. Aquí está el muro de Bloch, y ahí es donde está la emisión. Entonces es incorrecto considerar un recorrido directo, por ejemplo, del sur al norte o del norte al sur. No es así, porque está precisamente el muro de Bloch central, que es el que emite la fuerza, y entonces nosotros en el vídeo anterior hemos mostrado el real recorrido, que no es ni más ni menos que el recorrido de la escala musical de notas musicales, al igual que los 6 días de la flor de la vida de la creación, al igual que toda esta realidad. Por eso nosotros decimos, estamos dando un conocimiento ahora incluso de un modo precipitado, pero cada persona, si va profundizando, verá que finalmente pues es totalmente coherente, y todo son un mismo esquema. Entonces aquí seguimos viéndolo más claramente, lo que estamos expresando. Ya lo hemos dicho en la diapositiva anterior. La aguja, una aguja, cuando tú te desplazas por la Tierra del sur al Ecuador, pues la aguja se va elevando, y a partir del Ecuador la aguja se va inclinando hacia abajo. Y entonces estos son los dibujos que te van reflejando esa variación, y eso es muy significativo. Y entonces nosotros decimos, en realidad esta aguja pues es lo que te está indicando, porque todas estas líneas de fuerza, que quizá ya lo hemos dicho en otros vídeos anteriores, lo que van reflejando son esferoides. Es decir, este recorrido, aquí lo estamos viendo simplemente en un plano, pero en volumen son esferoides. Es decir, se van formando esferoides. Esferoides que concuerdan precisamente con los esferoides de nuestra teoría de la Tierra cóncava y convexa, porque serían esferoides que van en pares. Un par sería un esferoide cóncavo y otro convexo. Entonces, nosotros decimos la emisión-separación desde el centro-eje, que sería la simultaneidad, pues es imperceptible, y sería desde este centro. Y decimos emisión-separación. Emisión-separación porque precisamente la emisión también consiste en una separación. Por eso hemos visto cómo se proyectan cuando vas a juntar dos polos iguales del mismo signo, cómo ahí se incrementa la fuerza separándolos. Entonces, esa emisión-separación pues va desde el centro hacia el eje, y entonces hay dos movimientos, como hemos dicho anteriormente: la simultaneidad, que sería desde el centro hasta los polos, que sería imperceptible, y después la sucesión, que sería de polo a polo, y eso es lo que sí percibimos con los ojos. Pero con la mente y la comprensión podemos entender precisamente lo imperceptible, o el tercer eje, o si lo queremos, las manos invisibles de la divinidad, la fuerza del origen, la fuerza que se transmite desde nuestro interior y que tenemos que comprenderla. Esa es toda nuestra, dijéramos así, nuestra intención, a ser partícipes de una comprensión de esta realidad. Entonces aquí terminamos sintetizando. Las líneas magnéticas pues establecen esferoides que se presentan en forma de pares, que son cóncavo-convexos y que son inseparables. Entonces, eso son imperceptibles de un modo directo, pero incluso de un modo, de modo directo son imperceptibles, pero de un modo indirecto nosotros pensamos que sí, que hay ya investigadores que estamos viendo que están llegando a esta, dijéramos así, a descubrir esta realidad, porque el recorrido de la visión del Sol, pues hay investigadores que están comprobando que no es homogéneo, o dijéramos así, que rompe un poco la lógica establecida, pero desde esta lógica que nosotros estamos desarrollando, pues sí es totalmente comprensible. Entonces decimos que las líneas de fuerza reflejan esferoides cóncavo-convexos, que terminarían concretándose en el modelo de la Tierra cóncava convexa. Es decir, muchas personas ya saben que lo espiritual o lo imperceptible
pues llega a manifestarse en lo perceptible o en lo material. Pues eso es lo que realmente sucede con nuestra Tierra concreta, la Tierra cóncava convexa, que es semejante, idéntica al cosmos, porque todo el cosmos es esto, una Tierra cóncava convexa. Y entonces el recorrido espacio-temporal, esto ya en relación con las líneas de fuerza en la Tierra y en los imanes, pues este recorrido espacio-temporal se produce desde el centro a los polos. Eso sería la simultaneidad imperceptible o el latido imperceptible. Y desde polo a polo, que eso sí sería la sucesión perceptible. Y en vídeos siguientes nosotros seguiremos explicando este punto. Simplemente sintetizar que es un modelo único para toda esta realidad, y que considerando lo imperceptible o considerando, dijéramos así, la fuente o el origen o Dios o la divinidad desde un principio como imperceptible, pues llegamos a lograr la mayor comprensión posible en nuestra realidad. Terminamos deseando para nosotros y para todos el mayor discernimiento.